Dios te bendiga rica y abundantemente, que ese Padre eterno bendiga tu vida, desearte un día maravilloso. Dios te bendiga rica y abundantemente. Y bueno, y estudiando pues nuestra vida de Jesucristo. Jesucristo es algo muy importante para nosotros. Jesucristo es nuestro Redentor. Él fue el que nos redimió de esa muerte que íbamos, esa muerte espiritual. Íbamos a una eternidad sin ese Padre eterno. Pero Jesucristo fue nuestro Redentor, nos redimió. Pero hablando de esta obra de salvación que hizo Jesucristo, hoy vamos a hablar de algo porque dice la Biblia que Jesucristo es nuestro profeta, Él es el profeta. Y cuando empezamos a hablar de este plan de salvación, tiene que ver con lo que sucedió muchas veces en el pasado, en la eternidad. Y es decir, había algo que había decretado ese plan y su plan de salvación. Y vamos a continuar y a estudiar en esta mañana, en este día, pues los requisitos que le dan a Cristo, las cualidades para ser el Redentor, el Salvador de la humanidad. ¿Por qué Jesucristo calificó singularmente para ser nuestro Salvador? Y lo vamos a estudiar en estos 3 días que tenemos, y seguimos estudiando porque Jesucristo es el profeta. El profeta, ¿quién era un profeta? Un profeta era un hombre en el Antiguo Testamento que representaba a Dios delante de los hombres. Era un canal por el cual Dios se manifestaba o Dios hablaba su palabra al pueblo. Entonces, ¿cuál era la función del profeta? Hablar la palabra que venía del Padre al pueblo. Y de este profeta que se levantaría, que es el Señor Jesucristo, pues se habla y se profetizó, dice la palabra de Dios en Deuteronomio 18, del 15 en adelante: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oirás, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: ha hablado bien en lo que has dicho. Profeta les levantaré en medio de tus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mande. Y aquí vemos una profecía hecha por Dios a través de Moisés, que iba a venir un profeta. ¿Y quién es ese profeta que Dios mandó? Pues vamos a mirar, porque ese profeta, ¿quién cumplió esas funciones? Nuestro Señor Jesucristo. Y en muchas partes de los evangelios se nombra a Jesús como profeta. Dice Mateo 21:11, y la gente decía: este es el profeta de Nazaret de Galilea. Dice también Mateo 21:46, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. También en Lucas capítulo 7, versículo 16, dice la Biblia que todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Entonces, en el Nuevo Testamento nos habla en varias porciones que Jesús es ese profeta prometido por Dios, y una porción que me encanta y es la manifestación de Dios en un pasaje muy especial, que es en Mateo 17:5. Dice que mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia, a él oíd. ¿Y por qué Dios nos dice que debemos oírlo a él? Porque Jesús es el gran profeta, es el profeta prometido. Porque ¿cuál es la función? Vuelvo al punto, ¿cuál era la función en el Antiguo Testamento del profeta? Llevar la palabra de Dios al pueblo, era la función del profeta. Y aquí nos aclara en esa porción que el Padre nos dice: a él oíd. Y tenía otra función el profeta, que era predecir. O sea, ya vimos que tenía una función que era predicar. Y en la Biblia también hay muchos ejemplos de predicciones hechas por nuestro Señor Jesucristo. Una de ellas es la venida del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 16, versículo 7 de 8, dice el Señor Jesucristo: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque
porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y aquí vimos al Señor Jesucristo hablando, hizo una predicción maravillosa, y era la venida del Espíritu de Dios, el cual vino en el Pentecostés. También el Señor Jesucristo nos predijo su iglesia. Él profetizó sobre esta iglesia, pues que hoy es una iglesia real. Y dice la Biblia en Mateo capítulo 16, versículos 17 y 18. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Y aquí el Señor Jesucristo habla sobre que Él iba a fundar una iglesia, y que se cumplió, y hoy estamos en ella. También Jesús, como ese profeta, profetizó sobre su muerte y resurrección, y lo vemos en Marcos 9, 30 y 31. Dice la Biblia: y habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían estas palabras y temían de preguntarle. También cada una de sus predicciones, de sus profecías, fueron muy específicas con respecto a la salvación de cada uno de los hombres, respaldadas con milagros sorprendentes. Y recordemos cuando Jesús sana a un paralítico, porque es muy importante esta porción. Dice la Biblia en Mateo 9:4, dice que entonces Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir los pecados te son perdonados, o decir levántate y anda? Para que sepas, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levanta, toma tu cama y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Y como ese profeta maravilloso, él decía: es que yo tengo potestad para perdonar los pecados. Jesucristo era muy específico. Y Él, ¿quién es Jesucristo entonces? ¿Qué estamos viendo de Él? Él es el profeta. Entonces recordemos que un profeta es quien representa a Dios delante de los hombres. Y Jesucristo se llamó mismo varias veces profeta. Vemos que la palabra de Dios en Marcos capítulo 6 versículo 4 dice: mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Hoy, hijo de Dios, hoy quiero que nos dejemos inundar, porque Jesucristo es el que nos representa delante de Dios. Porque cuando yo recibí a Cristo, cuando yo lo acepté, Él es el que me representa delante del Padre. Y cuando yo vaya algún día delante de Dios, a ese trono de que yo qué hice con mi vida delante del eterno y del poderoso Dios, pues Jesucristo va a ser mi abogado, porque Él es mi abogado ante el Padre, porque Él es mi profeta. Él es mi profeta, y como ese profeta, Jesús habla con autoridad y frecuentemente pues nos enseña su palabra. ¿Cómo nos la ha enseñado? A través de parábolas, como hemos visto. Jesucristo pues a través de milagros, a través de sanidades nos está hablando, a través de los evangelios, a través de la Biblia. Y al igual que los profetas del Antiguo Testamento, muchos de los judíos no creyeron a Jesús ni prestaron atención a sus palabras. Pero recordemos que Pedro y Esteban proclamaron que Jesús era el profeta que Moisés predijo en Deuteronomio 18 y que nosotros debíamos escucharlo. Por eso, hijo de Dios, desearte grandes bendiciones y que tú escuches la voz de Jesús, que a través de todos estos audios, mi anhelo es que tú oigas la voz de Jesús, le obedezcas y te dejes guiar por su amor y misericordia. Desearte grandes bendiciones en este día, que el Señor te bendiga y recuerda, vamos, sé feliz, confía en Dios y recuerda que Jesús es el profeta enviado por Dios. Bendiciones. Chao, chao. Bendiciones. Chao, chao.